El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Este es un programa del Honorable Consejo Municipal, comprometidos con la comunidad. Buenas tardes para toda la comunidad sanpedreña. Hoy nos encontramos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y procederemos a darle estudio y primer debate a dos proyectos de acuerdo que modifican el presupuesto y también vinculan a toda la comunidad porque es el proyecto comúnmente conocido como el descuento pronto pago, tanto por impuesto predial como industria y comercio. Entonces procederemos a darle inicio a esta sesión de estudio y primer debate, dando lectura al orden del día. Señora Presidenta de la Comisión, cordial saludo a los presentes y a toda la comunidad. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Siendo hoy 16 de diciembre de 2021, estando en periodo extraordinario de sesiones, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, concejal Eduardo Gómez. Presente. Concejal Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Muy bien, el día de hoy contestan 4 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Procedo con la lectura del orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención de la Secretaria de Hacienda, la doctora María Fernanda Álvarez Pérez, para exponer y resolver inquietudes sobre los proyectos de acuerdo número 46 del 11 de diciembre del 2021 y número 47 del 13 de diciembre del 2021. Punto cuarto. Primer debate del proyecto de acuerdo número 46 del 10 de diciembre del 2021, por medio del cual se otorga un descuento de pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros en la vigencia fiscal 2022. Punto quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 47 del 14 de diciembre del 2021, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros de la vigencia fiscal 2021. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Bueno, una vez hecha la lectura de este orden del día, pongo en consideración de mis compañeros si hay alguna modificación para este. Bueno, dado que no hay ninguna modificación, pongo a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 4 votos a favor. Ya se continúa entonces con la intervención. Bueno, agradecemos nuevamente la participación y presencia de la Secretaria de Planeación de Hacienda, dado que estos dos proyectos realmente involucran esta Secretaría. Entonces, sin más preámbulos, agradecemos su presencia y le doy la palabra para la explicación de estos dos proyectos y si hay lugar, algún comentario o pregunta de mis compañeros, pues se hará después de su intervención. Muy buenas tardes para los honorables concejales, el equipo de comunicaciones, Natalia, Mónica y la comunidad en general. Como bien lo estaba explicando la presidenta de la comisión, nos atañe entonces el estudio de 2 proyectos de acuerdo que se presentaron con la finalidad, uno, de otorgar un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de manera anticipada el valor de su impuesto predial e industria y comercio para la vigencia fiscal 2022. Y segundo lugar, las modificaciones presupuestales, donde se solicitan
unas adiciones al presupuesto de ingresos y gastos y unos traslados presupuestales entre las diferentes secciones. Quiero comenzar entonces solicitándole por favor a Nati que les comparta a los concejales de la comisión un informe que les radico con la finalidad de que hagamos una comparación sobre los proyectos de acuerdo que se han otorgado en 2020 y en 2021 y que tienen que ver con pronto pago. ¿Cómo nos fue y cuál fue el costo fiscal a la fecha? Mientras Nati se los comparte, voy a proyectarles el oficio. Entonces, para el año 2020, para el año entonces 2020 tenemos pronto pago en impuestos, informe técnico. ¿En qué consiste este informe técnico? En primer lugar, y de acuerdo al artículo 7º de la Ley 819 del 2003, siempre tiene que ser explícito el costo fiscal de las exoneraciones tributarias, para que en su defecto ustedes conozcan cuántos recursos va a dejar de percibir el fisco municipal por lo que ustedes están otorgando. En este momento yo les presenté una proyección de ese costo fiscal para 2022, en base a dos históricos que ya tenemos, con un descuento del 10% en ambos. Ahora sí. El comunicado entonces dice: honorables concejales, asunto, informe técnico, descuento por pronto pago. Vamos a hacer un análisis comparativo de la vigencia 2020 y 2021. Como les mencionaba, artículo 7º de la Ley 819, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza y para nuestro caso acuerdo, deberá hacerse explícito y compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Estos dos proyectos que ya tenemos para 2020 y 2021 están en el marco fiscal de mediano plazo que ustedes recientemente nos aprobaron con el proyecto de presupuesto. Ahora bien, el presente informe tiene tres secciones principales. La primera, desde la Secretaría de Hacienda diseñamos tres cuadros que se componen de impuesto predial e industria y comercio. Estos valores fueron suministrados con la base de datos que nosotros tenemos, en donde oscilamos entre un 5 y un 15%, reconociendo un 5 como el descuento mínimo y el 15 como el descuento máximo. Necesitamos identificar entonces cuál es el punto de equilibrio del municipio para que pudiéramos otorgar estos descuentos. También, ¿qué se tiene acá presente? Que varía entre un 10 y un 40% del total de las personas que se acogen al descuento por pronto pago. Según cifras históricas, el municipio venía realizando un descuento hasta el año 2019 del 15%, para 2020 y 2021 corresponde al 10%. Yo quiero mostrarle a ustedes el impacto fiscal esperado que se les presentó con el análisis de cada proyecto versus el impacto fiscal certificado. Segundo, vamos a mirar entonces en la otra sección cómo una tabla nos arroja unos resultados por cada uno de los impuestos y, muy importante esto, los valores monetarios por la cantidad de personas que paguen esa anualidad. Entonces vamos a oscilar entre estos porcentajes, 5, 10 y 15%. Y finalmente, este es muy interesante porque les realicé a la comisión, hasta ahorita lo estaba terminando,
una comparación del año 2020 y 2021, para que ustedes tengan datos reales de cuánto fue lo que dejamos de percibir en estas dos vigencias, porque ya estamos finalizando la misma y ya el pronto pago de este año era solo hasta el 16 de abril. Así las cosas, es muy importante mencionarles que hay dos variables principales que debemos tener en cuenta a la hora de otorgar descuentos. Primero, que un descuento de índole monetario a las personas que opten por cancelarlo de manera anticipada siempre tiene que ser muy prudente. ¿Por qué? Porque por cada renta que nosotros dejemos de percibir, tenemos que buscar una renta que lo sustituya. Entonces, si nosotros de cierta manera colocamos un descuento muy alto, el municipio no está en capacidad de sustituir esa renta y lo que vamos a generar es un déficit porque vamos a tener, los gastos siguen siendo los mismos, es más, los gastos continúan al alza, pero los ingresos siguen siendo menores, entonces vamos a generar un desequilibrio en las finanzas. Entonces, por salud financiera del municipio, lo más recomendable es que nosotros hagamos el análisis. Bueno, vamos a premiar a esos contribuyentes que siempre son puntuales con su pago y que quieren estar al día, que esto aplica solamente para los que no tengan cuentas vencidas, pero no les vamos a dar un descuento mínimo que sería el 5%, vamos a premiarlos con un 10%, que es la propuesta que yo les presenté. ¿Por qué un 15% no? Porque representa un costo ya demasiado elevado que nosotros no estamos en capacidad de sustituirlo porque no tenemos una renta creada que nos, de cierta manera, que nos haga la compensación. El resultado de esta investigación de analizar estas bases de datos de 2020 y 2021 que son verídicas es que el porcentaje más conveniente a aplicar para la vigencia 2022 sea también del 10%, teniendo en cuenta la información y los datos que se entregan desde la Secretaría de Hacienda. Además de que, como les estaba diciendo, el municipio para el año 2022 tiene un plan de acción que cumplir. Ustedes nos acaban de aprobar proyecto de presupuesto. Entonces nos aprobaron un presupuesto de ingresos donde se estipuló un rubro presupuestal que era predial y otro industria y comercio. En estos rubros ya nosotros estábamos teniendo en cuenta cuántos recursos posiblemente no nos van a ingresar porque vamos a otorgar un descuento por pronto pago. ¿De qué proyección? Del 10%. Bueno, mientras continuamos entonces, igual y Natalia les compartió el estudio técnico. Yo lo tengo acá impreso mientras nos ubicamos acá. ¿Qué está en la primera sesión? Entonces, como bien les comentaba, hay un análisis muy interesante que realicé para el impuesto predial. En esta vamos a ver un rango y vamos a ver los diferentes conceptos como lo es predial rural, predial urbano, y cuánto es la sumatoria trimestral, es decir, cuánto es lo facturable trimestral y qué pasaría en un rango de 1 a 15. Podemos identificar por puntos porcentuales cuál sería la afectación en términos monetarios, pero esto ya pasó. El análisis que les traigo es para que podamos ver qué pasaría también en 2022. Entonces, quisiera que por favor proyectáramos este cuadrito para que la comunidad también estuviera y pueda entender, porque voy a hacerlo de una manera muy sencillita para que nuestra comunidad conozca los beneficios de este pronto pago. Nosotros como administración tenemos dos conceptos de impuesto predial. Uno, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Trimestralmente se facturan alrededor de 775 millones de pesos. ¿Cuál sería entonces el valor a descontar si nos movemos en un rango entre el 5, el 10 y el 15? Hay una sumatoria total anual, que es la que ustedes están identificando, de 3.103 millones de pesos. Esos 3.103 millones de pesos, si nosotros tuviésemos en cuenta que para 2020 se entregaría un descuento del 5, fuera el costo fiscal de 155 millones. Entonces, aquí están los rangos por cada punto porcentual. Esto, como les repito,
Es una información que les presentamos a ustedes cuando realizamos el análisis en el año 2020. ¿Cuántos contribuyentes posiblemente esperábamos? Esto es lo que esperábamos, que se acogieran el 40% de los contribuyentes, que es decir, de un total de 9.453, esperábamos que se acogieran 3.781 concejales. Ese valor está por encima. Realmente la ciudadanía, los sanpedreños se acogieron muchísimo a ese descuento, entonces siempre estuvo por encima de lo proyectado. Aquí también lo tenemos entonces por cada uno de las variables del 10, del 15 y del 40%, pero en relación a los porcentajes de los contribuyentes que se acogieran y cuál iba a ser el costo fiscal para el municipio. Igualmente, les presento un análisis de sensibilidad para industria y comercio, que acá sucede algo muy particular, y es que cuando vamos a otorgar el descuento para industria y comercio, los contribuyentes nos deben presentar la declaración de sus ingresos de ese año, anticipadamente. ¿Y por qué anticipadamente? Porque el descuento va a operar solo sobre la base gravable de ese año. Y tienen ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo. Entonces, si quieren acceder al descuento, nos presentan su declaración anticipada, la Secretaría de Hacienda analiza y le otorga el porcentaje que ustedes nos autoricen. Esperábamos que se acogieran también el 40%, acá sí fue un poquito menos, se acogió generalmente los contribuyentes de industria y comercio no se acogen a este descuento, solamente las entidades bancarias y algún que otro establecimiento. Tenemos un total de 631 contribuyentes, esperábamos que en un máximo de 252, que es el 40%, acogieran el descuento. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Y por qué puede ser complicado para ellos? Porque como ellos requieren estados financieros y requieren hacer un cierre y decirle, venga Secretaría de Hacienda, estos son mis ingresos, generalmente los contadores en una época de muchísimo trabajo se retrasan un poquito y no les permiten esa documentación para que ellos puedan presentarle a la Secretaría de Hacienda. Sin esa documentación no podemos otorgarles el descuento. Entonces casi que estamos justificando el por qué se acogen tan poquitos a este descuento, mientras que predial solamente tienen que manifestar la opción. Es más, en la misma factura de predial les llega la opción, usted quiere pagar con descuento o pagar su trimestre. Cosa que no podemos hacer con industria y comercio, y ya ustedes me comprenderán, porque como la base gravable está del año inmediatamente anterior, necesitan renovarla para poder aplicar el descuento. Ahora sí vamos a mirar entonces cuál fue la proyección, y acá es donde nosotros hacemos mucho énfasis y me gusta mucho que analicemos desde el punto de vista de la gráfica, qué es lo más conveniente para el municipio. Cuando nosotros presentamos, lo que ustedes ven en color verde es el 5%, lo que ustedes ven en color amarillo es el 10% y lo que van a ver en color rojo es el 15%. Entonces vamos a movernos en esos rangos. Resulta que si del total de contribuyentes que tenemos en el municipio, que ustedes recuerdan que son 9.453 para predial, se acogieran el 10%, vamos a mirar qué pasaría. Si ese 10% se acoge, la tablita se interpreta de esta manera. Si el 10% de los 9.000 que corresponde a ¿cuántos? A 1.008, ¿cierto? Entonces acá lo ven, entonces a 1.008. Si ese 10% se acoge a un descuento del 5, y si se hubiese otorgado era un descuento del 5, el costo que representaba para el municipio era de 23 millones. Pero si se acogían y se autorizaba un descuento del 10, representaba 46. Pero ustedes también van a decir, quiero ver si lo hiciéramos al 15, ¿cuánto? 69 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Dejaban de ingresar al fisco municipal, con un promedio de ¿qué? Del 10% que se acogieran. Nosotros siempre hablamos que en el rango que, de acuerdo al histórico, se acogen un 40%, entonces ustedes siempre lo van a ver acá proyectado. Sobre el 40% trabajamos y vamos a ver el costo fiscal. Si fuera de un 5%, 92 millones de pesos. Si fuera de un 10%, 184 millones. Esto fue tomando todas las bases de datos, porque los costos fiscales
Y acá hay que hacer una aclaración. Generalmente, cuando se proyectan, dan por encima. El costo fiscal da por encima. Porque al momento de que el contribuyente se acerca, ustedes bien lo establecen en el acuerdo municipal. No aplica para personas que tengan deudas de vigencias anteriores. Entonces, no puede ser que una persona con deuda de vigencia anterior le hagamos un descuento por pronto pago. Solamente le aplica que sobre la vigencia actual. Esta gráfica es claramente donde nosotros determinamos el punto de equilibrio y es supremamente importante que hagamos este análisis. Vamos a ver en un rango del 5, del 10 y del 15, ¿dónde estaría el punto de equilibrio del municipio? Se mueven estos dos rangos. Quiere decir que con un promedio de 2.500 contribuyentes, aún si le damos un 10% de descuento, dejaríamos de percibir 115 millones. Concejales, 115 millones es una renta que podemos nosotros sustituir tranquilamente y que le damos el beneficio a la comunidad. Aparte estaríamos premiando la cultura de pago. Entonces, ustedes, en base a estos análisis que nosotros hicimos, ustedes nos autorizaron otorgar un 10% para 2020 y para 2021. El costo fiscal real que se obtuvo fue el siguiente. Año 2020, estos son cifras reales. Tuvimos un costo fiscal de 114 millones de pesos. Y ustedes recuerdan que yo les hablaba de 115 millones en promedio. No fue tan loca la proyección, fue muy acorde a las cifras y al histórico que teníamos, porque nosotros, de cierta manera, lo que hacemos es analizar todas las bases de datos. Yo les certifiqué un costo de 115 millones, estuvo por debajo en 114 millones de pesos. Esto dejamos de percibir en el año 2020. Tranquilamente esta renta la sustituimos cuando nosotros empezamos a ¿qué? A hacer recuperación de cartera. Y tenemos una proyección de recuperación de cartera bajita. Cuando nosotros empezamos a hacer un cobro persuasivo y las personas empiezan a cancelar sus impuestos, esta renta tranquilamente no nos vimos afectados para poder financiar el plan de acción. ¿Cuántos contribuyentes? 2.817, el total. Para el periodo de febrero, 576. ¿Y por qué tan poquitico? Porque el acuerdo sale por allá el 24 de febrero, entonces estamos muy corticos de tiempo, pero en marzo, antes de finalizar el trimestre, es donde casi todos los contribuyentes optaron por acogerse. Entonces acá les tenemos el real. Ahora bien, 2021. Y les hablo de 2021, ¿por qué real? Porque ustedes nos lo autorizaron hasta el 16 de abril. Después del 16 de abril no podíamos otorgarles un descuento por pronto pago, entonces estas son cifras reales. 109 millones de pesos. Con un valor muy pequeñito para febrero, solamente se acogieron 84 contribuyentes porque se presentó el proyecto de acuerdo en febrero, entonces mientras realizábamos el estudio sale como a finales y realmente empieza a regir en marzo, con la posibilidad de que esta, a diferencia de 2020, se extendió hasta el 16 de abril y obtuvimos 1.058 personas más que se acogieron, es decir, 3.433. Porque ustedes me dicen, acá más contribuyentes y menos plata, pero arriba más poquitos contribuyentes y más plata. Eso oscila, es en el tema del impuesto predial, porque se representan unas variaciones en cuanto a la liquidación. Cuando nosotros, el Gobierno Nacional, expide el decreto de incremento de avaludos, nosotros procedemos a hacer la liquidación. Pero resulta que las personas que hayan realizado abonos, que tengan acuerdo por pronto pago, les baja la deuda. Y nosotros no podemos entregar un descuento por pronto pago sobre vigencias anteriores, porque eso ya se llama esa amnistía. ¿Qué se hace el descuento por pronto pago? Sobre la vigencia actual. ¿Y qué va? Del 1 de enero de 2021 al 16 de abril de 2021, tal y como estaba autorizado por el acuerdo municipal. Quería traerles a ustedes estos valores que son reales para que pudieran tomar una decisión con este nuevo proyecto de acuerdo que se les está presentando. ¿Y por qué se presenta en esta fecha? Nosotros presentamos en febrero de cada año un descuento y vimos que donde este descuento salga desde el año inmediatamente anterior, la acogida hubiera sido mucho mayor, porque es que las personas, casi que le estamos facultando al tesorero para que a partir del 1 de enero liquide ya con impuesto predial. Entonces, como nosotros veníamos y les presentábamos a ustedes por acá en febrero, y en enero podríamos hacer el caso que pase lo mismo de marzo, que se acojan 2.000 personas.
Es decir, en esto pasaríamos de que 3.000 contribuyentes optaran por ese descuento a 5.000. ¿Por qué? Porque en enero podrían ya desde el primero arrancar con ese descuento en la Secretaría de Hacienda. La demora sería la facturación, pero es un trabajo engorroso que le estaríamos evitando a la administración y que de una vez le estaríamos facultando al secretario de Hacienda para que llegue y liquide la primera semana de enero, sabiendo que cuando se expida ya el decreto de incremento de avalúos, proceda con toda la facturación y de una vez, como yo les estaba comentando, se agregan 2 ítems para que las personas escojan. ¿Usted quiere, señor ciudadano, pagar con descuento o usted quiere pagar su impuesto predial común y corriente cada 3 meses? Las personas toman la decisión y no tienen que acercarse a la Secretaría de Hacienda. Ya en la misma facturación está incluida cuando sí es necesario que se acerquen con los establecimientos de comercio porque nos tienen que entregar toda la declaración y los certificados de su contador. Entonces, yo quería traerles este análisis, me pareció muy pertinente porque en este proyecto se les está solicitando exactamente el mismo porcentaje, el 10%. Pero acá solamente cambiamos la fecha y es que como se va a iniciar, porque también es muy importante aclararles, se va a iniciar a partir del 1 de enero, que podrían optar por el descuento. La demora sería lo que Hacienda, el tiempo que se tome Hacienda para facturar, y solo llevarlo hasta el 31 de marzo. Porque haciendo cálculos va a pasar que en enero posiblemente unas 2.000 o 1.800 personas se acojan. Entonces empezamos nosotros a ver que no es necesario llevarlo hasta el 16 de abril, porque casi que estaríamos duplicando lo que en abril se presentó, que fueron 1.058 personas. Entonces casi que compensamos. Lo que vamos a hacer es compensamos los 1.058 y le adicionamos otras 1.000 contribuyentes. No sé si de pronto en esa partecita sea clara. ¿Cuál es la propuesta? Honorables concejales, que vámonos nuevamente por el 10%, porque hemos demostrado que le damos un descuento y premiamos la cultura de pago de los sanpedreños. La gente está contenta, está conforme con el descuento, se acogen, pero adicional, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus manos y en la salud financiera del municipio y están siendo responsables porque les están otorgando un descuento a los sanpedreños y les están diciendo, pero yo los estoy controlando y estoy mirando que esos recursos que van a dejar de ingresar a la Secretaría de Hacienda puedan ser sustituidos fácilmente por otra renta y que no implique que se vaya a desfinanciar ningún proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en este momento aprovechemos para hacer preguntas sobre este primer proyecto de acuerdo en el que le haremos estudio y primer debate y luego pues la secretaria podrá volver a intervenir para el proyecto de acuerdo de las modificaciones pues al presupuesto. Entonces, si alguno de mis compañeros tiene una pregunta, tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Gracias, presidenta de la comisión. Un cordial saludo para todos los presentes, para quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. María, una de las preocupaciones mías de decidir sobre este proyecto de acuerdo justamente es pensando en la capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Hacienda para liquidar los impuestos. Dado que depende también del decreto de incremento de los avalúos, entonces en esa sintonía, más o menos normalmente para cuándo ha sido emitido ese decreto y si estaría la Secretaría de Hacienda en capacidad técnica y operativa de liquidar y repartir los impuestos a los contribuyentes para poder hacer el ejercicio desde enero. Y me gustaría mucho, yo creo que de pronto varía un poquito las proyecciones que se tienen, pero que nosotros consideremos que el descuento por pronto pago esté hasta el 31 de marzo, pero con posibilidad de una prórroga hasta el 16 o hasta el 15 de abril, dependiendo del comportamiento. Porque puede pasar la eventualidad de que, dadas circunstancias tales como de pronto poca publicidad del proyecto de acuerdo, pocos contribuyentes se acojan hasta el 31 de marzo y que podríamos dar una gabela de 15, 16 días de abril para hacer mayor publicidad y permitir que de pronto más contribuyentes conozcan del proyecto y se acojan al mismo. Sería como eso.
Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos. María Fernanda, es una pregunta pues muy simple, y es que en la exposición de motivos de este acuerdo y de los pasados que hemos aprobado en Pronto Pago, la pregunta es, se expone que uno de los motivos que lleva a la administración a realizar estos descuentos por Pronto Pago es el flujo de caja que se genera con el recaudo inicial. Entonces la pregunta es muy puntual. Con la experiencia que ya se ha tenido, ¿cómo le ha ido a la administración con ese flujo de caja? ¿Si ha sido positivo o ha dado igual, no ha repercutido como en la actividad de la administración municipal en materia de presupuesto? Es esa la pregunta. Gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Edward. ¿Alguno tiene la palabra el concejal Carlos Mario? Gracias, presidenta. Muy buenas tardes para todos. De pronto, María, yendo en sintonía de lo que hablaba Jaime, que lo estamos hablando de esta prórroga de los 15 días, de pronto es muy bueno tenerla en cuenta por lo que el comercio no está funcionando en un 100%. Todavía hay aforos en los establecimientos. Me imagino que usted que debe tener el dato, ha habido mucho comercio que ha cerrado sus puertas, también ha habido comercio pues que hay gente que ha tratado de pronto de emprender otra vez, ¿cierto? Pero me imagino que hay mucho comercio que ha cerrado las puertas, entonces es muy bueno tener en cuenta eso y sobre todo pues como para la parte comercial que hemos sido como los más afectados. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces ya le doy la palabra a la secretaria de Hacienda para que dé respuesta a estas preguntas sobre el proyecto de acuerdo. Presidenta. Respecto a la primera pregunta del concejal Jaime, importante esa aclaración. Vamos a hablar operativamente y voy a ser muy sincera con ustedes. La Secretaría de Hacienda analiza las bases de datos y espera que se emita entonces el decreto nacional mediante el cual se hace el incremento de los avalúos. Ese decreto es nacional, o sea, nos dicen todos los avalúos se incrementarán en un 3%, por ejemplo. La mayoría de las veces ese decreto se expide a finales de diciembre, entonces ya lo conocemos para 2022, pero se puede presentar un retraso también del gobierno nacional, es que vamos a tener varias variables. ¿Qué pasa? Si en ese momento no se expide, pues es un poquito engorroso que la Secretaría de Hacienda proceda a hacer la liquidación y estaría siendo facturado el 20 de enero, entonces estaríamos perdiendo 15 días, de los cuales usted me dice si operativamente nosotros no lo tenemos. Adicional, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un funcionario de planta, que es la persona que realiza todo el tema de la liquidación de los impuestos, y Catastro Municipal Catastro Departamental emitió resolución mediante el cual suspendió todas las mutaciones y retoman el 11 de enero, vamos a partir de esa base, que esa resolución lo que nos hace es retrasar un poquito todas las mutaciones. Entonces, ya nosotros no les estamos recibiendo a la comunidad ningún tipo de cambios en impuesto predial, y si para el 11 se llega a presentar un cambio, es decir, el 13 alguna persona necesita una mutación urgente y nosotros ya tenemos facturado primer trimestre, la afectación sería en el segundo trimestre y no podríamos hacerla inmediatamente. Entonces, por términos operativos, sí sería conveniente la propuesta que dice el concejal Jaime, llevémoslo 15 días más. ¿Para qué? Por si no se presenta operación inmediata, apenas entre en vigencia este acuerdo, es decir, no vamos a tener, y por experiencia, porque llevo 8 años en una Secretaría de Hacienda, no vamos a tener impuesto predial liquidado para la primera semana de enero, porque apenas la Secretaría de Hacienda, es más, la Secretaría de Hacienda tiene cierre permitido hasta el 20 de enero, entonces estaríamos en proceso de cierre. Llegarían a tenerse valores fijos por allá el 20, entonces sí sería muy pertinente. Que generalmente, ¿por qué lo hicimos el año pasado al 16? Porque lo presentamos en febrero. Entonces, como ya se nos fue a febrero, casi que nos estaría cogiendo 2 meses de retraso. Y acá estaría un mesecito. Entonces, por eso lo quisimos llevar solamente como hasta el 31.
Pero en ese sentido, yo no le veo inconveniente como secretaria de Hacienda de que lo puedan hacer hasta el 15. Me parece que es darle la oportunidad también al contribuyente para que pueda acogerse aún más. Y ese flujo de caja es muy importante para el municipio. Y aquí voy con la pregunta del concejal Edward. ¿Qué pasa con el flujo de caja? Acá tiene que ser muy piloso, vamos a hablar en términos muy paisas, muy piloso el secretario de Hacienda, porque va a tener mucha plata. Entonces, cuando nosotros otorgamos un descuento a la ciudadanía, ellos empiezan a acogerse, casi que el municipio empieza a recaudar y los primeros meses no hay mucho movimiento de pago, simplemente es la nómina, porque estamos apenas contratando los suministros, en proceso de licitación, y ahora con ese tema del SECOP todo se vuelve un poquito más de mucho trámite. En esos 3 meses solo vamos a tener que pagar la nómina, pero van a tener las arcas municipales una muy buena cantidad de efectivo. ¿Qué necesita el secretario de Hacienda? ¿Y qué he hecho yo bajo mi experiencia? Ser muy medida en los gastos y saber que en octubre y en noviembre baja el recaudo. ¿Y por qué baja? Porque la gente empieza a priorizar y yo me pongo del lado de los ciudadanos. Entonces en diciembre para mí va a ser mucho más pertinente asegurar el regalo, las personas que tienen hijos, de sus hijos, el traído de niño Jesús, qué sé yo, alguna de sus situaciones, vámonos a pasear, vámonos a estar en familia y luego pagamos impuestos. Generalmente ese es el pensar de los ciudadanos y es totalmente lógico. ¿Qué hace el secretario de Hacienda? Como sabe que esos meses son tan bajitos de recaudo, empezamos a medirnos en el gastos y arrastramos ese flujo de caja. Entonces, en este momento el municipio no se está viendo afectado porque la gente no paga impuestos, porque lo que hace es empezar a medir el PAC. ¿Y cómo se conoce eso? Plan Anual de Caja. ¿Qué es PAC? Monto máximo de pagos. Yo le fijo al sistema un PAC y le digo, para enero tengo un monto máximo de 400 millones, de ahí no me puedo pasar. Y ustedes en el articulado establecieron, todos los órganos de control deberán pasar al 10 de enero el PAC y deberán decirle a la Secretaría de Hacienda, veas, el secretario de Planeación deberá decirle, en mis proyectos planeo pagar tantos millones, 250, 300 millones, y así es que la Secretaría de Hacienda estipula los pagos. Y ese mayor valor lo va repartiendo, como cuando a alguien le pagan la prima de Navidad y empieza a guardar. Y ese ahorrito nos lo llevamos para los meses más duros y por eso no nos pega tan fuerte, porque nosotros sabemos repartir el recurso, que es muy importante que el secretario de Hacienda sea consciente de esa situación para evitar que ahorita en noviembre se quede sin recursos para pagar tantos gastos que tenemos, porque tenemos que cancelar prima de Navidad y generalmente cuando es el último año es más engorroso porque hay que cancelar liquidación de prestaciones sociales de las personas de libre nombramiento y remoción. Entonces ahí es donde las entidades se emocionan voy a hablar particularmente, cuando los secretarios de Hacienda se emocionan y se gastan todo los primeros días, y ahí es que por eso pasamos los municipios en déficit, porque si te gastas todos los primeros meses y no me dejas para los meses más duros, ¿cómo vas a seguir sufragando los gastos? No, ahí es donde el municipio tiene que recurrir a un crédito de tesorería. Llevamos 2 años sin necesidad de recurrir a créditos de tesorería y hemos pasado con existencia en caja y bancos, es decir, hemos pasado con recursos que nos permiten que mientras no haya recaudo en enero, porque operativamente entraríamos facturando por allá el 20. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo sostienen la nómina del 1 al 15? Con los recursos que traíamos, y eso lo garantiza la Secretaría de Hacienda. Entonces, espero haber sido clara, concejal, con el manejo del flujo de caja. Estos 2 años que ustedes nos han otorgado el descuento, esa es la situación que se ha presentado. Personalmente soy la persona que programa los pagos, que programa cada mes cuánto vamos a irnos, un monto máximo. De ese monto máximo no nos podemos pasar, porque en el caso de pasarnos tendríamos que venir a solicitarles a ustedes, porque eso ya está establecido hasta el 10 de enero, ustedes dicen en su articulado, hasta el 10 de enero es fecha máxima para que las secretarías le digan a Hacienda, vea, este es mi PAC, esto es lo que va a necesitar mensual. Ahora sí, Secretaría de Hacienda, dígame usted con qué recursos me los va a garantizar. Espero haber sido clara con la respuesta. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. María, pero yo no sé, pues, o sea, uno tiene que ser realista, pero yo lo miro desde este punto donde hubiese una continuidad, pues ahora en enero tuya. Yo considero que de pronto no creo mucho de pronto en esa facturación para enero, a sabiendas de caer un empalme, que es bastante engorroso, el cierre es el 20, pues no sé. Pues yo lo miro como desde ese punto, no sé.
no sabemos la experiencia con que venga una persona, pues porque esa secretaría va a quedar con una altura muy grande, ¿cierto? No sé, entonces sí sería como muy, a mí pues me preocupa eso de que quien llegue sea tan juicioso. Honorable concejal, respecto a esa pregunta, voy a hacer varias aclaraciones. El proceso de empalme, en realidad, pues a la fecha no se ha indicado quién es la persona, pero ya desde la Secretaría de Hacienda estoy haciendo mi informe para dejar todo muy organizado. Y ese fue el motivo de hacer el cierre de año. O sea, al 7 de enero, la persona que ingrese sabe que arranca de cero con 2020 y no tiene que coger automáticamente nada de 2021. Y operativamente la Secretaría de Hacienda tiene unos funcionarios excelentes, tanto personal de planta como personal contratista. Personas que trabajan como maquinitas y no necesitan de una jefe que les esté diciendo hagan esto, ellos van porque son personas de más de 30 años trabajando en la Secretaría de Hacienda. Entonces casi que tienen su puesto de trabajo. Ese equipo de la Secretaría de Hacienda es muy valioso, es uno de los mejores equipos que tiene esta administración, cada uno enfocado. Entonces, pienso que operativamente no se puede presentar las dificultades. ¿Dónde sí podemos tener dificultades? Cuando se presentan errores de cierta manera en la facturación, porque nosotros antes de facturar revisamos las bases de datos. ¿Y por qué es importante hacerlo? Donde la persona haga la liquidación y el sistema no es inteligente, el inteligente es el ser humano, porque el sistema hace lo que usted le va a decir que haga. Entonces, si en la Secretaría de Hacienda que manejamos Integral BCS se le da una opción diferente y se factura sin revisar y vamos y repartimos esa factura a las calles como ha pasado en otros municipios, ¿qué tienen que hacer? Eso se constituye un detrimento inmediatamente, porque es que la facturación tiene un costo. Ustedes, entonces, yo siempre le he dicho a mi equipo de trabajo, revisemos, verifiquemos antes de, y gracias a Dios nunca hemos tenido ningún inconveniente. Yo pienso que no habría inconveniente, concejal, la persona que llegue va a tener un excelente equipo humano en la Secretaría de Hacienda y el hecho de que nos vayamos hasta el 16 va a compensar lo que decía el concejal Jaime, que operativamente llegue la Secretaría de Hacienda, se ponga de acuerdo, revise sus bases de datos y más o menos el 20 de enero esté entregando facturación. Y ahí compensamos con el 16, irnos hasta el 16 de abril. Entonces me parece muy lógica esa propuesta. Muchas gracias, señorita secretaria. Dado que le iba a hacer una consulta en el orden del día y también la pongo a consideración de mis compañeros, creo que va a quedar mejor así y lo podemos votar. Y es el hecho de que solamente tuvimos una intervención de la secretaria de Hacienda para los dos proyectos de acuerdo, pero procurando como el orden, creería yo mejor que entonces leemos debate a este, que ya se expuso, ya se explicó, y una vez leemos debate, entonces leemos otra vez la intervención a la secretaria de Hacienda para que nos quede como organizado, pues abusando un poco del tiempo también de la secretaria, pues yo creo que nos queda mejor así, como también para que la comunidad tenga la mayor claridad en los dos proyectos de acuerdo que hoy estamos estudiando y debatiendo al mismo tiempo. Entonces someto a votación esa modificación en el orden del día. Bueno, la propuesta de la presidenta de la comisión se aprueba con 4 votos a favor. Sí, 5, que el concejal Wilson Agudelo Carmona ya se nos vinculó. Bueno, entonces, dada esta claridad, continuamos con el orden del día y le doy la palabra al concejal ponente de este proyecto de acuerdo, Eduardo Gómez Gómez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo creo que ya queda ampliamente expuesto la intención de la administración municipal al presentar este proyecto de acuerdo, y no es más que contribuir primero a esa buena cultura de pago que tenemos los sanpedreños en materia impositiva, y adicionalmente este proyecto de acuerdo cae muy bien en estos momentos, en especial por la reactivación económica por la que estamos pasando. Es una oportunidad para alivianar de cierto modo esas cargas, esas responsabilidades que los ciudadanos tienen para con la administración pública. Entonces yo veo el proyecto como un ganar-ganar, ¿cierto? Gana la administración en la medida que nos expone nuestra Secretaría de Hacienda y por supuesto gana la comunidad sanpedreña al tener pues la oportunidad nuevamente de acceder a descuentos
que en este caso son del 10% en industria y comercio, y el impuesto predial unificado del municipio de San Pedro de los Milagros. Entonces, contarle a la comunidad pues que esta mañana envié el informe de ponencia a los honorables concejales, y pues con la amplitud que tenemos en estos momentos y el conocimiento que tenemos del proyecto de acuerdo, considero, compañeros, que no veo pues necesario darle lectura a ese informe de ponencia, no sé si ustedes lo consideran, para que de una vez votemos la suficiente ilustración, presidenta, y podamos darle paso al siguiente proyecto de acuerdo. De acuerdo. Hay una... Qué pena, presidenta, qué pena. Quiero hacer una aclaración en esta intervención. El concejal Jaime Zapata propone una ampliación de ese plazo, una prórroga, ¿cierto? Yo considero que ni siquiera lo pongamos como prórroga, de una vez hagamos la modificación a ese artículo, que en lugar de que sea el 31 de marzo, pues que se extienda hasta el 16 de abril. Entonces, proponer de una vez esa modificación, como la propone también el concejal Jaime Zapata, presidente. Estamos pensando lo mismo. Antes de votar la suficiente ilustración, quería hacer como esa aclaración, porque no sé si se incluyó en el informe de ponencia. Entonces, muy importante pues que la tengamos en cuenta y que se quede pues como en la votación de una vez. Entonces, someto a votación la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo. Se aprueba con 5 votos a favor. Bueno, una vez votada la suficiente ilustración, entonces, para la comunidad, ¿cierto? Y para los que nos acompañan en este momento, solamente hay una propuesta para votar. En este momento es el hecho del proyecto de acuerdo tal cual como se pasó por la administración, solamente modificando el artículo donde estaba el plazo, ¿cierto?, para acceder a este descuento de pronto pago, que originalmente era hasta el 31 de marzo, entonces ya sería hasta el 16 de abril. Entonces, con esa modificación y la aclaración pues de ella, pongo a votación el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo se aprueba con 5 votos a favor. Bueno, el proyecto de acuerdo pasará a segundo debate en la fecha estipulada por la Junta Directiva de esta honorable corporación. Continuamos con el orden del día. Claro que sí, señora presidenta de la comisión. Continuamos entonces ahora con el punto 5º, primer debate del proyecto de acuerdo número 47 del 14 de diciembre del 2021, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2021. Como lo habíamos votado, ¿cierto?, modificamos el orden del día para que tuviéramos una segunda intervención de la Secretaría de Hacienda para dar claridad y detalle de este proyecto de acuerdo que modifica el presupuesto 2021. Entonces tiene la palabra la señorita secretaria. Este proyecto de acuerdo fue presentado, radicado a ustedes el 14 de diciembre, en donde básicamente se presentan unos movimientos de adiciones al presupuesto de rentas y gastos para conservar el equilibrio presupuestal y unos movimientos de traslados entre las diferentes secciones, porque sabemos que la ley 1551 establece que cuando son incorporaciones derivadas de convenios interadministrativos, la facultad es del Ejecutivo. Pero como aquí no tenemos ninguna incorporación, sino que son saldos por exceso, es decir, si la Secretaría de Hacienda tenía un recaudo proyectado de 1.000 millones y a la fecha llevamos 1.200, hay 200 millones por fuera del presupuesto, que se deben generalmente a una muy buena gestión de cobro coactivo y persuasivo que hemos realizado. Entonces nosotros en este momento tenemos un saldo por exceso que es necesario incorporarlo al presupuesto, y para que se conserve el equilibrio lo llevamos al ingreso y al gasto. Así como se llevan 100 pesos en el ingreso, 100 pesos que se tienen que distribuir en el gasto, y ustedes bien ya lo conocen, el gasto se compone de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Entonces voy a comenzar bien clarita, hablando bien preciso sobre las adiciones que se están solicitando. Comenzamos con una adición de los ingresos corrientes, que son los ingresos recurrentes del municipio, por 1.034 millones de pesos. Aquí es donde ustedes observan. Impuesto predial unificado rural, 52.401.000. Estos días
pues ya nosotros finalizamos contrato, hoy finalizó justamente contrato nuestro abogado Juan Fernando Lopera, un contrato que está bajo mi supervisión porque él es quien realiza el cobro coactivo de predial, industria y comercio, y de una manera muy eficiente hemos logrado tener saldos por exceso, cuando nosotros teníamos una proyección de un recaudo que íbamos completos, íbamos seguros hasta el 31 de diciembre. Faltan 15 días y tenemos alrededor de los 42 millones de pesos. ¿Por qué está 10 millones por encima? Porque puede que en estos otros 15 días tengamos otro mayor valor. ¿Y eso qué significa? Muchas de las empresas pagaron su prima en noviembre anticipadamente, tal y como lo expidió el presidente de la República, pero hay otras que lo pagaron ahorita el 15. En la posición de que las personas cuando reciben su prima, ¿qué hacen? Primero, pues sus gastos personales, pero también la cultura de pago de San Pedro es maravillosa y hay que felicitar a esos contribuyentes que siempre, a pesar de tantas dificultades, le están pagando los impuestos al municipio. Entonces, acá el reconocimiento creo que tiene que ser para la comunidad de la zona rural, porque nosotros tenemos saldo por exceso en el impuesto rural, que son de los que más se han visto afectados, sobre todo el sector agropecuario, y ellos aún con esa afectación continúan pagando sus impuestos. Esa es la explicación de ese rubro. Sobre tasa a la gasolina, también se les está solicitando una adición de 32 millones, porque ustedes bien lo conocen, en el acuerdo 057 está establecido en la sobretasa a la gasolina, y es ese impuesto que se le entrega al municipio cuando las personas realizan un tanque básicamente en la jurisdicción. Es decir, yo le digo siempre a la comunidad, si usted tiene su vehículo y usted está circulando por las vías de su municipio, pues vaya a tanquear en su municipio, no se vaya a jurisdicción de Bello, no se vaya a la Unión, porque ese impuesto ¿a dónde le va a llegar? Al municipio de Bello. ¿Y usted dónde se mantiene y dónde tienen que pavimentar las vías? En San Pedro de los Milagros. Esa campaña que se hizo fue muy productiva porque se aumentó el recaudo de la sobretasa a la gasolina. Entonces uno dice, realmente no se necesitan recursos para mostrarle a la comunidad cómo favorecer a su municipio. Recuerdo perfectamente cuando estábamos hablando acá cómo podemos incrementar ese recaudo y hablábamos y le comentábamos a la comunidad, si usted tiene su vehículo, muchas personas dicen, es que es más, 200 pesos por debajo están por allá en la Unión, pero usted ¿dónde está acabando sus vías? Nosotros con este impuesto hacemos pavimentación y mantenimiento rutinario de vías. Y si usted transita y circula y usted vive en el municipio, ¿por qué se va y tanquea a otra jurisdicción? Entonces, esa conciencia de felicitar a los sanpedreños hace que hoy estemos solicitándole saldo por exceso en sobretasa a la gasolina. Impuesto de industria y comercio. Entonces, el impuesto de industria y comercio, ustedes saben que bajo un nuevo catálogo se catalogan las tres actividades: comercial, industrial y de servicios. Acá solamente van a ver industrial y comercial. No están viendo la de servicios porque no tenemos saldo por exceso, es decir, esperamos recaudar, esa la vamos a dejar ahí. En la tarifa industrial, 215 millones, ustedes bien lo conocen, ¿quién está aportando en la tarifa industrial? Colanta. Entonces, tenemos 215 millones de pesos porque cuando nosotros realizamos la proyección, a ver, les explico esta situación. Cuando ustedes nos aprobaron presupuesto para la vigencia 2021 fue en noviembre de 2020 y se hizo la proyección con base en lo que Colanta venía pagando, porque era la declaración de sus ingresos brutos. Pero cuando Colanta renueva la declaración en 2020, aumenta la base gravable y eso hace un mayor valor a pagar en el periodo. Eso hace que tengamos saldo en actividades industriales. Si quieren voy así o más rapidito. Sobre las actividades comerciales, también importante que el comercio, a pesar de estar tan golpeado, porque la afectación de la pandemia se dio principalmente en las actividades comerciales, gracias a todo este tema de la reapertura económica, el mercado sanpedreño ha permitido que todos estos turistas vengan y pues nuestros comerciantes están de cierta manera recuperando. No vamos a decir que estamos al 100 porque hay que trabajar fuertemente en que sanpedreño consuma sanpedreño. O sea, eso es una campaña importante que nosotros no tenemos por qué irnos a mercar a Macro o a Éxito cuando ese Macro o Éxito le entregan el Industria y Comercio a Medellín. Tenemos que mercar en nuestros supermercados, apoyar a la gente de San Pedro de los Milagros. Y esa es, digamos,
lo más importante que se debe llevar hoy el ciudadano cuando escuche esta sesión, que gracias a que estamos teniendo la cultura de que San Pedro apoya a San Pedreño apoya a San Pedreño, estamos logrando recuperar que nuestros comerciantes tengan hoy la posibilidad de cancelar sus impuestos y solventarse de esta crisis económica. Ingresos no tributarios, contribución del sector eléctrico convencional. Tuve la oportunidad de comentarle a la presidenta, en una ocasión la presidenta conoció las declaraciones. La ley 99 del 93 hace que las empresas generadoras de energía les transfieran a los municipios por dos razones, ustedes las conocen perfectamente, yo ya les he comentado, por Cuenca y por el embalse. San Pedro de los Milagros recibe por las dos. Entonces el porcentaje que le transfieren al municipio es muy significativo. ¿Qué están haciendo empresas públicas de Medellín? En vista de la pandemia, lo que está ocurriendo, está trabajando con el flujo de caja de los municipios y le está diciendo, municipio, le presento la declaración de las ventas brutas, porque el impuesto es del 6% de las ventas brutas, ¿sí? Entonces, le presento el 6%, entonces él llega y de ahí se va a la Corporación Autónoma Regional, que en este caso es Corantioquia, se le va una porcentaje de ese impuesto. Pero adicional nos giran y nos dicen, sí, le presento mi declaración, pero municipio se la va a pagar, la declaración de noviembre se la pago en 2022. Entonces venimos atrasados 3 meses. Recientemente llegaron la declaración de octubre y noviembre. Esa declaración es lo que hoy tenemos que les esté presentando a ustedes y son 384, listo. Pero entonces, ¿por qué 429? Porque es que 384 fue solo la declaración de EPM. Ustedes saben que al municipio también le aporta Celsia, lo que antes se conocía como Celsia. Entonces tenemos otras empresas que le aportan al municipio y que en esa proyección estarían ingresándole 429 millones de pesos. Destinación específica para sector ambiental y agua potable, saneamiento básico y sector ambiental. Tasas y derechos administrativos. Tasas por el parqueo sobre vías públicas, 6.800.000. En este que es el rubro del catálogo, porque cuando yo les presenté a ustedes presupuesto 2021 estaba bajo la versión 1, ¿se acuerdan? La versión 1 ya vamos, ustedes nos lo aprobaron en la versión 3. Esta versión 1 aplicaba este concepto para la ocupación del espacio público y es lo que estamos viendo cuando se presenta esta feria que se hace con las personas que salen a vender sus productos, ellos nos cancelan un impuesto. Muy juiciosos porque cada uno antes de salir tiene su recibito de la Secretaría de Hacienda donde se lo presenta a la directora local a la directora de Desarrollo Comunitario y ella les da el aval para que puedan salir. Eso hace que también tengamos saldo y además haciendo la proyección de los que van a salir ahorita en diciembre. Multas de tránsito e intereses de mora. Multas de tránsito, hay un recaudo que se espera de 35 millones porque estamos casi que a 15 millones de diferencia y posiblemente con esa amnistía que se ha incrementado en donde se regalan la totalidad de los intereses, ha aumentado el recaudo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ahí unos funcionarios que realizan cobro coactivo y eso ha hecho que en este momento les presentemos una adición por 35 millones de pesos que también tiene destinación específica. Ese recurso no puede ser para funcionamiento, es un recurso que tiene que destinarse a todo el tema de infraestructura vial y al sostenimiento de la Secretaría de Tránsito sin que suene operativo, es decir, se puede invertir en campañas de movilidad, pero nunca se puede decir que de ahí vamos a pagar los agentes de tránsito, absolutamente no podemos, porque es un recurso que tiene que ser netamente de inversión. Intereses de mora, entonces cuando nosotros tenemos mayor recaudo del impuesto predial, también vamos a tener intereses, es decir, si nosotros estamos como secretarios de Hacienda, en un proceso de fiscalización que lo he diseñado este año y le hemos trabajado fuertemente con el abogado Juan Fernando Lopera, donde el cobro persuasivo es lo más importante y es saberle llegar al contribuyente, porque a veces el contribuyente no paga, es por la manera como se le habla, porque llegan a una oficina y encuentran a un funcionario grosero que no los atiende, que no les resuelve sus inquietudes, o muchas veces he tenido personas en mi oficina que me dicen,
no tengo todo el valor, pero usted qué posibilidades me da para yo ponerme al día con los impuestos. Y es muy importante darle posibilidades a las personas de un acuerdo de pago. Es que yo no les exijo que me lo paguen todo, pero el reglamento interno de cartera sí me da a mí como secretaria de Hacienda la opción de suscribir un acuerdo con los ciudadanos y decirles, el 30% mínimamente lo debe entregar para poder hacer el acuerdo de pago, pero el 70% a capacidad de pago. Y yo le digo, ¿cómo es su capacidad de pago? Y hacemos un acuerdo donde las personas se nos vayan colocando al día con sus impuestos. Es que al contribuyente hay que brindarles todas las posibilidades para que ellos paguen y no ir a atacarlo, porque eso es lo que va a hacer es que lo va a alejar de la administración y va a dejar de pagar. Es que ni me provoca ir a esa secretaría porque esa funcionaria es grosera, pero si usted lo atienden bien, eso hace que el contribuyente se sienta a gusto. Y a veces contribuyentes que van a mi oficina y me dicen, secretaria, ¿usted por qué no me rebaja el impuesto? Les digo, yo no estoy facultada para rebajar impuestos, pero se van contentos con la manera en que los atiendo, porque lo importante no es acceder a todas sus peticiones, sino un buen trato a la ciudadanía. Por eso entonces se nos van a presentar intereses de mora. Y finalizo con otras unidades de gobierno y van a ver las sílabas SSF, sin situación de fondo. ¿Y qué van otras unidades de gobierno? Recuerdan ustedes que el 31 de diciembre de 2020 estábamos acá estudiando un proyecto de acuerdo de adiciones y traslados. Y se presentó porque el régimen subsidiado generalmente sacan la matriz y la publican por allá el 8 de diciembre y asignan mayores valores por el régimen subsidiado, que ustedes saben que es un ingreso que no tenemos en la caja, es decir, los recursos no se transfieren a las cuentas del municipio, simplemente es la causación, ¿cierto? Porque es todo el tema de garantizar la salud de las personas que aparecen en el régimen subsidiado. Esto se realiza entonces con cada una de las EPS, nosotros hacemos el proceso, pero en comunicación entonces inclusive yo se las anexé. Acá ustedes tienen un comunicado, ajuste de recursos del departamento, donde la directora local de salud dice, María Fernanda, se publicó la LMA de diciembre y resulta que nosotros tenemos que hacer un ajuste de 68.400.000 y aquí ustedes tienen la evidencia de que si no hacemos ese ajuste no podemos causar la LMA y esto trae implicaciones también, esto trae sanción para el municipio porque estamos obligados por norma, acá se les cita la norma, en donde debemos hacer esos ajustes y no hay ninguna afectación porque es sin situación de fondos. O sea, como se va el ingreso, se va el gasto, pero nuestros bancos no se mueven. Finalmente, recursos de capital. 1.2, ustedes saben que los recursos de capital son los recursos esporádicos, en este caso los rendimientos financieros, y si tenemos un mayor valor de impuesto predial y si tenemos más recursos en el banco, ¿qué nos van a dar las entidades por ponerles a trabajar ese recurso? Rendimientos financieros. Esa es la lógica de que tengamos y que solicitemos esta adición, son 3.200.000. Como se adiciona el ingreso para conservar el equilibrio presupuestal, se adiciona el gasto, entonces vamos a ver el detalle del gasto. Dice, funcionamiento, de los 1.037 millones que se les está solicitando, en funcionamiento vamos a adicionar 117 millones, es decir, casi el 90% se está solicitando para la inversión. ¿Y qué está en funcionamiento? Gastos de personal, contribuciones inherentes a la nómina. ¿Qué pasó con esta situación? Nosotros proyectamos presupuesto con los empleados que tenemos en el momento y no es que se hayan vinculado más empleados. Recuerdan que la ley 2075 de 2021 dice, entonces, los honorarios de los concejales, ustedes deben asumir con cargo a la administración central todo lo que se derive de las contribuciones inherentes, ya no se les debe realizar ningún tipo de deducción a los concejales, lo tenemos por ley que asumir como administración. Y yo lo que dije fue, vamos a esperarnos en diciembre cómo se da el comportamiento y le solicitamos, porque no hay ningún inconveniente, así es que ustedes siempre lo han solicitado, díganme para qué y yo les hago el movimiento, entonces les estoy diciendo, aportes a seguridad social en pensiones, 33 millones de pesos. Aportes en seguridad social en salud, nos hacen falta 3.352.000 para causarlos y dejarlos pagados diciembre. La idea es entregar la Secretaría de Hacienda con sus saldos en cuanto a la nómina, sin ningún tipo de conceptos de valores a pagar. Todo quedaría perfectamente organizado. ICBF, SENA, ESAP, entonces esto es inherente a la nómina y esto es de acuerdo a la proyección que debemos cancelar ahorita al 31 de diciembre.
Ahora bien, viene una que se dice minerales, electricidad, gas y agua, 33 millones de pesos. ¿Y qué representa minerales, concejales? Ese es el rubro por donde se pagan todos los servicios públicos del municipio. Ustedes saben que nosotros debemos cancelar edificios públicos, instituciones educativas. Nosotros también cancelamos los servicios de la unidad del Cuerpo de Bomberos, de la Casa de la Cultura. Y en este momento una de las funcionarias de la Secretaría de Hacienda pues tiene en trámite la cuenta porque en el rubro no tengo sino 3 millones de pesos y vamos a hacer una afectación por alrededor de los 28 millones. Estoy solicitando 33 millones. 28, y cuando hablo de 28 millones, hablo de que eso cuesta mensualmente los servicios públicos de todas las entidades y de los edificios públicos que están a nuestro cargo. Eso es lo que tenemos en funcionamiento. Vamos al detalle de la inversión. Ustedes nos solicitaron y la secretaria Natalia me solicitó que les entregara un certificado de los proyectos que íbamos a impactar con esta adición presupuestal. Yo quiero saber si el secretario de Planeación lo radicó, Natalia. ¿Ya los tienen? Perfecto, entonces vamos a hablar de eso. Porque es una solicitud que se le hace a Planeación, porque realmente, y yo soy muy enfática en que las funciones son muy precisas. La secretaria de Hacienda dice, si ustedes necesitan este proyecto, este es el rubro presupuestal y esta es la fuente de financiación, pero no tengo injerencia en las decisiones que ellos vayan a tomar. Por eso le solicité al secretario de Planeación, entrégueles un certificado a la corporación de la solicitud que usted me hizo del movimiento presupuestal. Como nosotros tenemos saldo por exceso, en el ingreso yo tengo que llevarme ese valor al gasto conservando el equilibrio. Para serles sincera, estoy llevando a rubros generales, es decir, esos valores que están por saldo por exceso no tienen financiación de proyectos. Va a pasar lo siguiente, ¿los tenemos que incorporar? Sí, porque no se pueden quedar como saldo por exceso, porque vamos a hacer un cierre y si dejamos un saldo por exceso, va a llegar la Contraloría, quien haga sus veces, el órgano de control, y va a decir, y usted en su momento, ¿por qué no le solicitó a la corporación si no tiene las facultades de adición el movimiento presupuestal? Porque son recursos que dejas de ejecutar y si no los incorporas en el presupuesto no te los van a evaluar, ¿sí? No tienen, estos son códigos genéricos, entonces ustedes van a ver adquisición de servicios, 920 millones de pesos. Aquí no tengo respaldado ningún proyecto de inversión, están en un código genérico, ¿sí? Que una vez incorporen a ese código genérico, es decisión del Ejecutivo el gasto que pueda realizar, porque a la fecha no me han dicho cuáles recursos vamos a financiar, cuáles proyectos vamos a financiar. No sé si esa partecita les haya sido clara. A excepción, uno sí se puede perfectamente. El que ustedes van a mirar, el que termina en el código 009, dice, servicios para la comunidad sociales y personales sin situación de fondos. Esos son los recursos que está solicitando la directora de salud. Entonces, eso es lo que yo les quiero entregar a ustedes. Cuando a mí me hacen una solicitud, yo les entrego los proyectos, porque realmente cada secretario y director tiene los conocimientos técnicos para poder especificar ese valor. La directora de salud me está diciendo, María Fernanda, por el LMA necesito el valor, y si ustedes van y lo comparan frente al gasto, frente al ingreso, es el mismo valor. Es el único que está en este momento y por eso les entregué el soporte. Vamos a mirar entonces los traslados. Ahí es donde está el certificado que tienen del secretario de Planeación. El secretario de Planeación entonces solicitó a la Secretaría de Hacienda un movimiento presupuestal. ¿Y qué incluye ese movimiento presupuestal? Recursos de agua potable y saneamiento básico. Esa medición la hace el Ministerio de Vivienda y nos dice, nos clasifica como municipios frente a la ejecución. Entonces a ustedes le asignan unos valores por agua potable y saneamiento básico con cargo a unas 12avas. Se conoce como 12avas porque mensualmente le van haciendo un giro. Esos recursos tienen que destinarse exclusivamente a ese sector. ¿Y en qué se los está gastando el municipio? Subsidios de agua potable y saneamiento básico. Tengo pendiente unas cuentas por pagar de Aseo Río Grande porque en este momento nosotros estamos solicitando esos 60.869.449
es lo que se va para el pago de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 del servicio de aseo, acueducto de alcantarillado, con cargo a qué? A la fuente 104, que es agua potable y saneamiento básico. Pero estamos solicitando un traslado de 480 millones para servicios de la construcción, y ahí es donde entra el certificado del secretario de Planeación, que él está diciendo que es para un tema de estudios y diseños del Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillados. Tenemos también un valor de 210 de servicios de la construcción, pero ustedes me dicen, María Fernanda, es una fuente diferente, porque ustedes arriba tienen 480 con la 104 y aparece 210 con la fuente 601. Esa fuente son contribuciones del sector eléctrico, ¿sí? Lo estamos solicitando que se traslade para servicios prestados a las empresas y servicios de producción. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les comentaba que la administración suscribió unos acuerdos con la gobernación? Entonces hay unos acuerdos firmados donde nosotros aportamos un recurso y la gobernación aportó otro, que la concejala Daniela pues también estuvo presente. Hay unos acuerdos, hay un acuerdo puntual en donde el municipio aporta 200 millones de pesos. Este año no se dio, es que faltan 15 días. Decirles que este año se va a dar sería decirles mentiras, eso no se los puede asegurar nadie. Pero yo tengo que garantizar el traslado, porque es que eso no van a construir nada, van a hacer una cofinanciación. Entonces el ideal sería moverlos al rubro correcto. ¿Y por qué rubro correcto? Sea porque los ejecuten o no, pero no los van a ejecutar. Es decir, concejales, eso va a pasar como existencia en caja y bancos. Lo que pasa es que la apropiación del rubro no es el indicado. En servicios de la construcción, la gobernación y la administración no van a construir nada. Se va a hacer, es para un proyecto de los 200 de Steven, inclusive porque está financiado con sector eléctrico. Y el rubro indicado por catálogo de presupuesto es el que termina en 8, por código CPC, y no puede ser el rubro 5. Entonces lo que hace es bajarse para que esté en el rubro correcto. Pero concejales, no hay ejecución este año, es que 15 días, ya todo, es que es más, la Secretaría de Hacienda Departamental cierra mañana, ya no hay forma, ese saldo se debe pasar en caja y bancos. Transferencias de capital, acá sí voy a ser muy sincera, porque les voy a contar una historia, es que me estoy como demorando mucho, pero explicándoles muy claramente cada uno de los rubros. Cuando nosotros hablamos de esquemas asociativos, hablamos entonces de unas transferencias que en su momento se ubicaron y son las que corresponden al pasivo pensional, que se catalogan como transferencias. Entonces, en su momento el catálogo nos dijo va por la 2.3.4. Recientemente, y voy a contarles, acá me tengo que volver a contar una historia de 2018, el municipio le libraron mandamiento de pago por unas cuotas partes que dejó de cancelar desde 2018. ¿Qué quiere decir? Que en su momento el alcalde aceptó unas cuotas partes del señor Rafael Alberto Medina. En su momento se aceptaron y el municipio dijo, voy a pagar el valor mensual a Colpensiones porque el señor ya se encuentra pensionado. Pero resulta que se bajaron los documentos y nunca se cancelaron. Entonces Colpensiones lo que hizo fue empezar a acumularle al municipio, venga, usted no me paga, yo lo pensiono, pero su cuota aparte yo se la voy acumulando y le cobro intereses. Llegué yo como secretaria de Hacienda a asumir el cargo y me encuentro con la situación de que ya teníamos una cuenta bastante acumulada. Y nosotros en estos días me comunican libres el mandamiento de pago y el secuestro de las cuentas, el embargo de las cuentas. Si yo como secretaria de Hacienda no realizo el pago, yo también estaría constituyendo un delito porque yo ya conozco que me van a embargar las cuentas. Y yo aquí no estoy culpando al anterior secretario de Hacienda, yo aquí no estoy culpando a nadie, estoy diciendo la administración dejó de pagar. En su momento yo no puedo hacerme la boba y decir, no, tampoco voy a pagar, porque es que ya hay un hecho donde ya me facturaron, me generaron un cupón y me dicen, secretaria, le doy hasta el 31 de diciembre para que se me ponga al día. Y si no, le hago un embargo a las cuentas del municipio, eso sería histórico, nunca nos han embargado concejales. Entonces, ese es el motivo que yo les estoy diciendo, de recursos de pasivo pensional. Recuerden que el pasivo pensional se financia de los 20% que le hacemos la deducción a la estampilla Procultura, ustedes nos aprobaron la estampilla Prohospital, también vamos a sacar ese 20%, de esos recursos vamos a empezar a pagar esas cuotas partes y
el pasivo pensional del municipio, que realmente estaba en 14.000 millones de pesos, tenemos en el FOMPET provisionado unos recursos, ha disminuido demasiado, porque me he dado a la tarea con una funcionaria que es excelente, porque es una de las mejores funcionarias que tiene la administración, es Marta Cecilia Pérez Restrepo. Martica Pérez es quien maneja el pasivo pensional, y es una mujer que necesitaba apoyo, y llegué a decirle, bueno, Martica, vamos a empoderarnos de este tema, vamos a comunicarnos con Colpensiones, como que estamos en etapa de cobro coactivo y nadie nos dice nada. Realizamos una mesa de trabajo y logramos pagar todos los cupones y entregaría al día en cuanto a temas de cuotas partes jubilatorias. Eso es un tema muy importante de saneamiento del pasivo pensional. No saben lo valioso que significa que el municipio esté pagando esos recursos, porque aparte tenemos con qué pagar, no es el caso de otros municipios. Y estamos depurando una información, inclusive del FOMAC, que es el Fondo de los Educadores, nos realizó también un cobro de unos educadores que no estaban en el municipio. Cuando yo reviso el oficio, Marta Pérez me dice, esas cédulas no me suenan del municipio. Oficiamos a FOMAC y les digo yo como secretaria de Hacienda, a mí me queda la duda de que esos 2 educadores sean sanpedreños, por favor verifiquen antes de que les pague. Me dicen, efectivamente, secretaria de Hacienda, nos habíamos equivocado y les estábamos cobrando educadores que no son suyos. Yo estoy en este momento solicitándoles que me reliquiden, porque les digo, no les cancelo porque a mí me generó mucho la duda. ¿Y qué tal que sea uno un caballo cocherito que vaya pagando todo lo que le digan? No, hay que ser un poquito dudoso de que les generen esas cuentas de cobro. Pero respecto a este tema de pasivo pensional, es algo que debemos cancelarlo ahorita, el 31 de diciembre, y no tengo el recurso en el rubro apropiado. ¿Y por qué el rubro apropiado? Porque si ustedes miran esquemas asociativos, por ahí no se paga el pasivo pensional. ¿Por dónde se debe pagar el pasivo pensional? Claramente es una transferencia corriente, porque es que yo se lo voy a girar a Colpensiones y dice prestaciones sociales relacionadas con el empleo. Ese es el rubro indicado para pagar el pasivo pensional. Lo que les estoy diciendo, concejales, pasemos de la 2.3 a la 2.1 y les estoy dando la justificación. Ya, espero haber sido clara con los traslados. Quedo atenta. Muchas gracias, secretaria. Si alguno de mis compañeros, el concejal Jaime Zapata, tiene la palabra. Gracias, Dani. Pues yo cuando en el grupo que manejamos de la comisión solicitaba el informe detallado pues como de los proyectos que se van a impactar con estos movimientos del presupuesto, es justamente porque una de nuestras funciones también es hacer control político. Entonces, si no nos damos cuenta qué se va a ejecutar, entonces ¿cómo vamos a controlar políticamente también el tema? Y voy con eso a esta certificación que nos allega el secretario de Planeación con fecha del 16 de diciembre, que dice ejecución de los diseños del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado del municipio de San Pedro de los Milagros. Pues me queda ahí como, no sé, me aventuro a utilizar la palabra duda, porque nos habían hablado también de un valor superior, y no sé si este proyecto ya esté en etapa precontractual, porque es que debe llevarse a un proceso contractual. ¿Ah? Sí. Es que tenemos varias certificaciones. Tenemos varios certificados. Bueno, es que… Bueno, a mí me tocó el de ejecución de los diseños del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado por 450 millones de pesos. Esta es otra, hay otra, mire otra. Pero entonces, bueno, sobre todo pues como con este y demás que con los otros, acceso efectivo al arte y la cultura, ejecución de los diseños para la optimización de acueductos rurales, promoción y proyección artística y cultural, ejecución de los diseños para optimización de acueductos rurales. Este es el mismo, debió haber como en el mismo, pero bueno, todo esto ¿a qué va? A que el tema contractual no es un tema sencillo. Estamos a 16 de diciembre, tendrá la administración tiempo de realizar los procesos contractuales. María, ¿puede
ejecutarse recursos de la contratación que se hayan garantizado con disponibilidades presupuestales en la próxima vigencia. Me queda pues como la preocupación de ese tema específico. De todas maneras, yo creo que hay que mirar a detalle ese tema, compañeros, porque es que no podemos seguir, para no troncar un poco el desarrollo del municipio, aprobando traslados al presupuesto solo para hacer unas ejecuciones como a la carrera que no van a tener en sí ningún impacto o un impacto mínimo para la comunidad. Me queda pues como esa preocupación y la quiero dejar como constancia en esta comisión de estudio y de aprobación a este proyecto de acuerdo. María, no recuerdo si en el presupuesto que aprobamos en noviembre de 2020 está autorizado, yo creo que no. El alcalde no tiene la autorización para hacer las incorporaciones derivadas de saldos por exceso y tampoco tiene autorización para reducciones por menor valor, ¿cierto que no? Porque me parecería, compañeros, pertinente que, dado que estamos pues ya a puertas de terminar este proceso y para que María Fernanda pueda hacer un buen cierre financiero, dejáramos como esa autorización hasta el 31 de diciembre específica para que se incorporen esos recursos que de pronto le puedan llegar al municipio. Puede ser que el 26, 29 de diciembre lleguen recursos del tema de salud, que son los que son más recurrentes. Entonces, para que consideremos eso, y pues realmente yo creo que si vamos a decidir sobre esos traslados para ejecutar esos proyectos, yo sí necesito más detalle porque ya hoy sí me alcancé a preocupar. En septiembre le decía a muchos compañeros, tenemos que contribuir a la ejecución del plan de desarrollo, pero entonces contribuir al plan de desarrollo no puede obedecer a que la administración no planifique y no organice bien su presupuesto. Aquí no estoy cuestionando a la Secretaría de Hacienda porque ella simplemente da las destinaciones presupuestales. Estoy cuestionando a los demás directores que entonces no han ejecutado un rubro y piden un traslado. No, yo creo que tenemos que ser juiciosos en ese sentido y tenemos que empezar a sentar precedentes porque si no, pues no va a tener sentido que sigamos haciendo este ejercicio de aprobar estos proyectos de acuerdo de modificaciones al presupuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Jaime Zapata. Tiene la palabra el concejal Wilson. ¿Pero es para hacer una pregunta o ya vas a...? Una pregunta. Ah, bueno, bien, pues. Gracias, presidenta. Un cordial saludo para usted y todos los corporados que nos acompañan, nuestra presidenta del Consejo también y María Fernanda. Muchas gracias por la explicación. María, solamente una pregunta, porque ya te iba a hacer la pregunta ya del régimen subsidiado y ya la aclaraste muy bien. Básicamente, más como a modo de ilustración para la corporación, me gustaría que nos dieras una explicación por qué la diferencia como de 100 millones entre el monto o valor de las adiciones en ingresos y gastos versus las acreditaciones, que hay una que es de como 1.000 y pico millones y el otro es como de 1.100 millones. Sí, es solamente esa pregunta. A aclarar las dudas de los concejales respecto a las preguntas del honorable concejal Jaime. Cuando hablamos de reducción concejal, el decreto del Estatuto Orgánico Presupuesto de la Nación, que es el decreto 111, ¿cierto? En su artículo 76 y 77 dice que el gobierno podrá hacer las reducciones cuando no se presenten el recaudo esperado. Entonces, la reducción presupuestal es una facultad que tiene el Ejecutivo de ley.
y es nacional. ¿Y por qué? Porque cuando los alcaldes ven que no van a alcanzar a recaudar esos valores, inmediatamente tienen que reducir sus gastos, porque si no, se van a ir en un déficit, porque van a comprometer demasiado y no van a tener con qué financiarlos. Entonces, por eso nunca solicitamos autorización o facultades para que no podamos hacer la reducción, porque al 31, como alcalde municipal, yo le paso una relación al señor alcalde y le digo, estos rubros no se comportaron como esperábamos, señor alcalde, por favor haga una reducción, y le digo, usted va a reducir el ingreso, conserve el equilibrio presupuestal, reduzca el gasto también. ¿Listo? La otra pregunta era, qué bueno conocer el detalle de los proyectos de inversión, y eso fue una de las inquietudes que yo se la comuniqué al secretario de Planeación, porque bien lo explicaba el concejal. Yo simplemente soy técnica y a mí me dicen, María Fernanda, hágame este movimiento, yo les digo, ¿qué vas a hacer, secretario? Unos estudios y diseños, pilas, que el sector 005 son servicios de la construcción, unos estudios y diseños son servicios de ingeniería. ¿Y cuál es el capítulo? 008, código CPC DANE, cuando les explicábamos cómo se van y los buscan, y se llama servicios de la ingeniería. Entonces no es que los secretarios quieran agotarme por donde ellos quieran, es que hay que respetar un catálogo de clasificación presupuestal, y esto es lo que obedece a que en su momento yo les diga, no te voy a dar esa disponibilidad, déjame, yo voy al consejo y les digo que nos hagan el movimiento presupuestal. Entonces, acá la situación es que en 15 días que faltan, ya los términos contractuales, acá hay un equipo de contratación, tenemos una asesora contractual, ellos son los que tienen que decir si en 15 días, porque yo como secretaria de Hacienda les digo la verdad, yo doy un CDP, ya si en 15 días no los ejecutan, pues son valores que se liberan y pasamos a la existencia en caja y bancos, ¿sí? Pero es una responsabilidad que es, digamos, externa y es un manejo que no tenemos pues desde la Secretaría de Hacienda. Simplemente fue esa recomendación. Cuando el secretario me comenta de los estudios, yo le dije, secre, por el capítulo 05 no te da, déjame, yo le hago un movimiento, yo le solicito un movimiento al consejo para que sea por el capítulo 008, servicios prestados a las empresas y servicios de producción, y ahí código CPC DANE 82431 dice servicios de ingeniería, y si son unos estudios y diseños, son unos servicios de ingeniería, porque eso simplemente lo hacen personas especializadas. Ya la ejecución, sí quisiera, y en su momento sería bueno que nos acompañara el secretario de Planeación, porque él es muy técnico y es una persona que conoce y también es especialista en contratación y nos puede decir si contractualmente puede hacer la ejecución en estos 15 días. ¿Sí? La otra pregunta del concejal eran esas dos. ¿La autorización para qué? La autorización. Bueno, acá pasan muchas cosas. La LMA se publicó ahorita ni siquiera el 8, la LMA se publicó el 10, que fue uno de los motivos por los cuales tuve que hacer el retiro del proyecto de acuerdo. Ese proyecto de acuerdo ya se les había radicado el 10. Yo me comuniqué con la honorable presidenta y le dije, me acaba de salir la LMA, mire, ustedes tienen el oficio donde se radicó el 14 a la Secretaría de Hacienda, y por $1, porque es con 51, y yo lo había hecho con 2.85, y el departamento me dijo, no, María Fernanda, es 2.85 con 51. Entonces, a veces por $1 no podemos causar la LMA, y esa facultad es muy importante, sobre todo en los temas de salud, pero como ustedes tienen que darla precisa, se puede dejar específico para qué lo pueden hacer. Los recursos para adicionar los saldos por exceso que se presenten en las cuentas y los recursos de salud, régimen subsidiado, y empiezan inspección, vigilancia y control, recursos de ADRES, recursos de Coljuego 75% sin situación de fondos, porque no sabemos que de aquí a diciembre nos salgan con una mayor apropiación y la verdad no me da para radicarles otro proyecto de acuerdo y nos veríamos de cierta manera implicados en algunas situaciones muy difíciles, ¿cierto? Esa es y me parece pues muy pertinente dejándolo específico para qué proyectos. Incluso ustedes lo tienen así en el proyecto que yo les radiqué de presupuesto. Les aparece claro, tiene la facultad, pero solamente para los recursos de salud. Si lo dejan, antes estaríamos blindando el municipio de que se haga una correcta ejecución presupuestal. La pregunta del concejal Wilson es, ¿por qué usted me solicita una adición por 1.137 millones
por 1.037 y me solicita unos créditos por 1.137. Es que son cifras, este año coincidieron, la verdad que este año coincidió, pero no tiene absolutamente, concejal, como nada que ver, fue simplemente porque los valores que se están trasladando acá, solamente en el tema de agua potable y saneamiento básico son 927 millones. Entonces ve, 480 de SGP, 210 de sector eléctrico, transferencias ley 99 y 236 que tiene una fuente 201. ¿Y qué significa fuente 201? Son los recursos, los excedentes que arroja el sistema de la concesión de acueductos y alcantarillados. ¿Y en dónde se tienen que invertir? En el mismo sistema de acueducto y alcantarillado. Entonces, esos tres rubros son directos para agua potable y saneamiento básico. Este año coincidió, concejal, pero la verdad es que no tiene como ninguna dificultad. Simplemente hay 100 millones, qué coincidencia. Pero no, nada que ver. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo para hacer, pero no. Es como simplemente una casualidad. Muchas gracias, secretaria. A mí me surge una pregunta corta y es el hecho de, yo también pongo muy en duda pues que en 15 días se vaya a hacer el plan maestro, estas cosas pues de esos proyectos. Cambiándolos, digamos que aprobamos la modificación, ¿esos saldos por exceso pasan con la misma destinación y eso le daría posibilidad como a la administración de hacer los proyectos mencionados? ¿O realmente cuál sería la utilidad? Porque realmente veámoslo como por utilidad, ¿cierto? ¿Cuál sería la utilidad de modificar esto si pues para el 2021 no se realizaría, ¿cierto? Que usted me haga esa pregunta porque se me estaba olvidando hacerles una aclaración. Sí hay una utilidad este año y les voy a contar por qué. Cuando a nosotros nos evalúan desde el Ministerio de Vivienda los recursos de agua potable y saneamiento básico, nos hacen una calificación. Entonces, de acuerdo a la inversión que usted tenga en ese sector, le dicen, usted es riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Municipio en este momento está calificado riesgo medio, por baja ejecución de agua potable y saneamiento básico. Y yo quiero ser muy enfática en eso. Si usted no ejecuta los recursos que le transfiere el Estado, lo castigan, básico, eso es algo muy simple. Entonces, en este momento el riesgo medio es por la baja ejecución de agua potable y saneamiento básico, que es la situación que se le comentó al secretario de Planeación, porque yo soy secretaria de Hacienda, yo emito disponibilidades y les digo, presupuestalmente es el rubro y esta es la fuente, pero si no ejecutan los directivos, a mí me queda muy imposible justificar a un Ministerio de Vivienda la ejecución. ¿Y quiénes son los que tienen que ejecutar acá? Los que programan. Entonces, en su momento, yo les hice un comunicado, les dije, ojo con los recursos de agua potable y saneamiento básico, porque estamos riesgo medio de ejecución. No nos podemos dar el lujo de pasar recursos en existencia de agua potable para que nos califiquen en riesgo alto. Ahí sí que, pues, usted municipio con recursos y no los ejecuta, pero ya el manejo no lo tengo yo porque yo contractualmente maniatada, yo no soy asesora contractual, yo no soy secretaria de Planeación. Esa es la situación, concejal, que se presenta. Entonces, estamos con una calificación riesgo medio. ¿Cuál es el tema? 480 millones están sin ejecutar, eso es mucha plata. Y si usted no los ejecuta el año entrante, nos van a calificar re mal, la verdad, vamos a quedar mal calificados en ejecución. Entonces, la presión que tienen ahora es de hacer una ejecución. ¿Cómo? Usted sabe, en 15 días, ¿cómo se resuelve una contratación? Directa. No le veo otra porque no les da para salir con proceso contractual. ¿Y qué sería? Hacer un contrato con el operador de acueductos de alcantarillado para el estudio del plan maestro del municipio. Es una situación que yo sí quisiera que estuviera el secretario de Planeación, porque es que, la verdad, yo no conozco los términos contractuales. O sea, a mí me piden una solicitud de disponibilidad, a mí me piden una disponibilidad y, concejales, yo tengo que ser muy clara. Llevo 11 meses diciéndoles, ejecuten agua potable. Si no los ejecutan, yo dejo eso sin ejecutar, porque es que yo no soy la responsable de la ejecución. Yo que soy responsable del presupuesto de ingresos,
Y mire, les estoy demostrando, tenemos saldo por exceso, quiere decir que el trabajo lo estamos haciendo desde la Secretaría de Hacienda, porque hay mayor valor, pero el presupuesto de gastos, todos los directivos tienen responsabilidad. Aquí entonces ya yo la verdad maniatada no tendría, les pediría que si ustedes tienen dudas con ese traslado, qué bueno y qué pertinente, el secretario de Planeación nos aclare, el mismo alcalde, porque ustedes saben que presupuesto de gastos lo mueve directamente el ordenador. María, la otra parte de la pregunta que te hacía fuera de la utilidad es el hecho de, esto pasa, es más un tema operativo, con la misma destinación, para el 2022, o sea, se podrían gastar esos 480 millones en caso de, en la misma, como pasa como reserva, entonces los gastan igual. Pasa, concejala, como existencia en caja y bancos, entonces lo que se hace el año entrante es un decreto emitido del despacho del alcalde y él le da la destinación, pero como son recursos de agua potable, tiene que gastárselos en agua potable. No puede ir a subsidiar viviendas o educación con esos recursos porque estaría haciendo un mal uso y, mejor dicho, estaría implicado en unas sanciones. Y la verdad, el alcalde es muy consciente de eso y siempre tiene que respetar la destinación. Pero si estos recursos no se ejecutan, pasan a la siguiente vigencia, pero con un riesgo muy alto, y es que la calificación del municipio se vería afectada. María, ¿hasta cuándo tienen plazo para ejecutar este SGP? El Sistema General de Participaciones, pues se entiende el periodo de anualidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Lo que pasa es que por términos de operación, para usted girar un 31 de diciembre recursos como secretaria de Hacienda, no le da. Entonces también hay que pensar, porque yo puedo entender los directivos y, bueno, desde el punto de vista, a veces es muy engorroso que ellos entiendan qué hace una secretaria de Hacienda y dicen, es que la Secretaría de Hacienda, ¿por qué cierra tan temprano? ¿Por qué es engorroso? Ahorita me acaba de comunicar el banco que no va a trabajar ni 24 ni 31, entonces casi que yo tengo que apresurarme y organizar muy bien los pagos porque yo no puedo dejar ningún proveedor sin pago, ¿cierto? Pero si a mí no me agilizan las cuentas y las pasan a última hora, de verdad que el desgaste operativo de la Secretaría de Hacienda es impresionante. Entonces, ahí sí, en términos contractuales están cortos. María, entonces con este proyecto de acuerdo, ¿cuáles son esos rubros necesarios para la operatividad? Tenemos el de Colpensiones, que son 209 millones, ¿cierto? Bueno, acá, muy importante, el ingreso, como son todos saldos por exceso, sí deben incorporarse, porque cuando están por fuera del presupuesto, concejal, nos hacen una mala calificación ante un órgano de control. Cuando vienen y ven saldos por fuera del presupuesto y dicen, usted tuvo la posibilidad, bueno, la justificación, es que no tenía facultades, perfecto, pasó proyecto de acuerdo, sí, ¿por qué no se lo incorporaron? Entonces, María, sí es muy importante, aquí, ingresos. Aquí el tema de incorporaciones no hay problema. No, en gastos. En los ingresos, pues, incorporar los ingresos y los gastos. Lo que El yo veo el traslado. problema es en el tema de traslados. Perfecto, entonces, En concejal. traslados, ¿qué rubros realmente necesitamos? Listo. Por ejemplo, ese de Voy a pensiones ser que muy me preocupa. precisa. Voy a ser muy precisa con su pregunta. En temas de traslados, necesario que se haga el traslado de esquemas asociativos porque tenemos cobro coactivo ya encima, ¿cierto? Que es el de 209.934.018. Y en temas de traslados tenemos que ejecutar o por lo menos dejar porque ustedes saben que se ejecuta con un compromiso. Puede pasar como reserva inclusive, 480 millones, porque son los que si no se ejecutan vamos a quedar mal calificados. Los demás concejales, se los puedo decir, no son pues de urgente contratación, se pueden dejar como existencia, sí, voy a ser muy sincera con ustedes, pero esos 480 y los 209 son porque esos sí son de Secretaría de Hacienda. Si yo no pago, concejales, no, pues estaríamos en un problema muy grave porque ya tengo mandamiento de pago y yo tengo que dejar subsanado lo de Colpensiones. No sé qué de pronto otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dado que no hay ninguna otra pregunta, entonces seguimos con el orden del día y tenemos la intervención del concejal ponente, Wilson Agüero. Gracias, presidente. Bueno, yo sí quiero darle muchas gracias a María Fernanda, yo creo que es una ilustración muy importante. Básicamente la ponencia, pues sí, yo también como que
replico aquí la propuesta del concejal Evar. Por ponencia me queda más que ilustrado lo que usted nos explicaba muy a detalle. Le propongo, Presidenta, que demos ya paso a la suficiente ilustración, porque básicamente lo que propongo en mi ponencia es que se vote positivo, porque yo sí veo necesario que se hagan las nuevas adiciones de ingresos y gastos como para cumplir con el principio de planificación presupuestal. Es muy importante por la Secretaría de Hacienda, pero sí me parece importante que para la plenaria proponerles que invitemos al secretario de Planeación para que nos desagregue la propuesta de ejecución de gasto, como para tener claridad, porque yo sí, a mí no me preocupa, digamos, en el fondo si no alcanzan a contratar este año. Digamos, María, que tú sabes que eso de todas maneras ellos deben de ejecutarlo y hay una forma de que el dinero quede, hasta me parece mejor que no se ejecute este año, para que no empiecen a correr, para que no empiecen a hacer las cosas como mal, más bien que eso quede en insistencia de caja y bancos y que la contratación ya la hagan el año entrante como ejecución contractual, pero que la ejecución presupuestal sí quede con este proyecto. Yo creo que quedaría tranquila Hacienda para que se apruebe el proyecto. Entonces, no siendo más, Presidenta, le agradezco si a bien tiene tomar la disposición. Bueno, pongo a votación la suficiente ilustración. La suficiente ilustración se aprueba con 4 votos a favor. Bueno, dado que ya tenemos la suficiente ilustración, entonces, y que la única propuesta que hay en este momento es tal cual se presentó por la administración, teniendo en cuenta, yo creo que es una preocupación generalizada de esta comisión, el hecho de que para la plenaria se presente el detalle de los proyectos de acuerdo, pues que se van a acreditar y contraacreditar pues en este proyecto de acuerdo, dado pues como la importancia de conocer, ¿cierto?, bajo nuestro control político la ejecución de esos dineros, que pues si los vemos claramente son bastante onerosos. Entonces pongo a votación el proyecto de acuerdo. Y la propuesta de dejar la facultad hasta 31 específica para que De acuerdo. Entonces hay una modificación, ¿cierto? Realmente eso es una adición porque en este proyecto de acuerdo no se contemplaba el hecho de facultar al ordenador del gasto en este caso, ¿cierto? Para que pueda incorporar esos saldos por exceso de salud, como de lo que realmente ya tiene una destinación específica, que podría generarse en estos 15 días tranquilamente, con el objetivo de que el cierre de la Secretaría de Hacienda y pues por consiguiente el cierre de la Administración Municipal de este año 2021 pues se haga de la mejor manera. Entonces creería yo que es hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces siendo clara en esta adición que modifica pues realmente el proyecto de acuerdo presentado por la Administración, pongo a votación este proyecto de acuerdo. Se aprueba con 4 votos en primer debate. Muchas gracias, señorita secretaria. Continuamos con el orden del día. Ya se continúa con proposiciones y varios. Bueno, si en este momento alguno de mis compañeros tiene una proposición. Para la primera. Sí, para la comunidad y darle claridad a lo que estábamos hablando es que cada año esta comisión debe elegir un presidente y un vicepresidente. Para este año pues no lo vamos a elegir dado la ausencia de nuestro concejal Carlos Mario y pues la idea es que los 5 lo elijamos. Entonces la primera sesión de comisión que tengamos el próximo año pues elegiremos el nuevo presidente y vicepresidente de esta corporación, de esta comisión, porque el de la corporación ya lo elegimos. Y bueno, como una proposición para que Natalia nos haga el favor, invitar al secretario de Planeación para la plenaria con el objeto expreso, para que pues también quede como de una vez la preparación de él, de explicar realmente la ejecución de estos créditos y contracréditos que se van a hacer según las certificaciones pues que se nos pasaron de los proyectos que se ejecutarían, bajo pues también se lo puedes expresar, bajo la preocupación de que hay muy poco tiempo,
para ejecutar eso. Entonces, realmente, ¿qué se haría sumado a la aclaración de la Secretaría de Hacienda del hecho de, pues, agua y saneamiento básico realmente se podrían ver perjudicados de no ejecutarse? Pues también eso nos lleva a un llamado también al control político de ese rubro, porque pues perder agua y saneamiento, o sea, disminuir recursos de agua y saneamiento básico, dada la problemática que tenemos en San Pedro de los Milagros del tema del agua, pues es bastante preocupante. Entonces, bueno, tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Gracias, presidenta. Sí, yo quiero en este punto dejar esa constancia. Y es la preocupación del suscrito por la falta de planeación de la administración municipal en este sentido. Es que ya les había advertido la secretaria de Hacienda, los secretarios saben que se tienen que ejecutar esos rubros. Yo pienso pues que vale la pena hacer ese llamado de atención, porque es que no es solamente la necesidad que tenemos de un nuevo plan maestro de acueducto de alcantarillado, es que en temas de agua potable y saneamiento básico hay inmensidad de necesidades en nuestro sector rural. En el casco urbano tenemos un perímetro sanitario no cubierto totalmente. Entonces, pues es muy lamentable y yo sí quiero dejar esa constancia en esta comisión, hacerle un llamado de atención a la administración municipal y es hora de que nos coloquemos las botas, porque es que no podemos poner en riesgo que se nos dejen de girar esos recursos que vienen desde el gobierno nacional con unas destinaciones específicas. Y por lo demás, compañeros, a mí sí me queda una preocupación grande. Yo voy a estudiar a detalle para plenaria este proyecto de acuerdo y, de ser pertinente, realizar una contrapropuesta a esto presentado, porque me deja muy intranquilo la manera pues como nos están presentando estos temas de modificaciones al presupuesto. Yo en septiembre tenía una convicción de apoyar o contribuir con la ejecución del plan de desarrollo, con los proyectos y toda la situación, pero con esta de estos proyectos y ya me quedo como muy triste, la verdad. Entonces, pues yo me pondré la camiseta para el próximo año hacer un control político expedito a esta clase de temas, que por eso estaba pidiendo el detalle de los proyectos que se iban a impactar con este movimiento al presupuesto. Y de todas maneras, pues confío en que la administración municipal el próximo año sí se va a colocar las botas para poder sacar adelante las ejecuciones. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro concejal tiene alguna proposición o varios? Bueno, dado que no hay ninguna proposición de varios, agotamos el orden del día. Le agradecemos a la comunidad sanpedreña habernos acompañado en este estudio y primeros debates de estos importantes proyectos de acuerdo. Esperamos que nos acompañen también en las plenarias de los mismos. Muchas gracias y feliz noche.